Bien, hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos ustedes, bueno verles en este día, hoy miércoles, nublado, lluvioso, pero aquí estamos, hermanos, muy contentos. Bien, quiero empezar esta clase con darle continuidad a lo que hemos venido estudiando estos dos últimos miércoles para que quede grabado todo en nuestra mente, porque si no queda grabado, bien esto, hermanos, no podremos dar respuesta cuando nos pregunten, porque acuérdense que las lecciones que estamos viendo es preparándonos para dar respuesta, una respuesta certera, una respuesta verdadera, una respuesta basada en la Biblia, no bajo opiniones, porque yo les puedo decir mi opinión acerca de, pero una cosa es mi opinión y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el pasaje que estamos utilizando de base es Primera de Pedro, ¿se acuerdan cuál es? Capítulo 3, 3:15, Primera de Pedro 3:15, donde dice, hermanos, que alguien lo guste leer, sino santificad al Señor en nuestros corazones y estad, ¿qué? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Todos deben estar preparados para dar respuesta. ¿Estamos listos todos? En eso estamos, por eso estamos viendo estas lecciones. Y otro pasaje que estamos viendo es Segunda carta a Timoteo del capítulo, el capítulo 2, 15. Pero ahora en el 15, hermano, sí, yo sé porque el hermano ya se lo aprendió de memoria, lo sabe de memoria el hermano César. A ver, hermano, de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Gracias, muy bien. Se lo aprendió el hermano. Así que ya saben, si quieren aprenderse, es un texto muy bueno. Porque el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, que es un predicador, que se presente ante Dios. Porque el trabajo que hacemos es para Dios. Y lo hacemos para la iglesia. Y lo hacemos para todo aquel que está en busca de la verdad. Y dice ahí que el buen obrero, el obrero aprobado, usa bien la palabra de verdad. Y usted tiene en sus manos la palabra de verdad. Esa palabra es la Biblia. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de usarla bien, correctamente. ¿Sabe usar la Biblia? ¿Ya se aprendió los libros de la Biblia? ¿Ya sabe cuál es el primer libro de la Biblia? ¿El último? ¿Ya sabe que hay Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Sabe cuántos libros hay de cada testamento? Más o menos. Y si yo le pregunto, ¿a qué pertenecen los salmos? ¿Al Antiguo o al Nuevo? ¿Al Nuevo? Al Antiguo. Si yo le digo, ¿dónde Saulo de Tarso es un personaje que habla en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Saulo de Tarso, Nuevo Testamento, ok, ya más o menos se ubica. La idea es esa, que se ubique, ok. ¿Y el rey David? Antiguo Testamento, ok, muy bien. Quiero añadir a este pasaje de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Todo siervo de Dios, todo predicador, todo maestro debe decir estas palabras que decía el apóstol Pablo. Aquellos predicadores que decían, no andamos con astucia, es decir, no andamos aprovechándonos, no andamos sacando provecho. Y hay una frase que me gusta ahí. ¿Quién lo lee, por favor? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Porque no andamos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? En los cuales el Dios de este siglo... Ese es el 4, versículo 4. El 2 antes. No, está bien. Ese es el 4:4, el 4:2. Antes bien renunciando a lo oculto. Allí donde estaba, hermana Valeria. Ahí mismo, pero nada más 2 versículos. ¿4:2? Ajá. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mi conciencia está limpia, yo estoy tranquilo, porque no andamos con astucia, andamos renunciando a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso. Nuestra vida, dijo Pablo, no se trata de andar allá en lo oscurito, no, siendo, ahora sí que esforzándose en ser lo que predicamos, dice Pablo, renunciando a todo esto. Y luego dice, no andamos adulterando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Se puede adulterar la palabra de Dios? Sí, se puede adulterar. ¿Y qué es adulterar? Dejar que sea la palabra pura, pierda su esencia verdadera. Y no debe perder su esencia, la palabra de Dios. Debe usarse correctamente, ¿ok? Hasta ahí vamos. Si algo tiene la iglesia de Cristo, de lo cual usted es miembro, es apegarse a la verdad, dejando fuera las opiniones, ideas, tradiciones, costumbres que hay en el mundo, sino hablar la palabra de Dios. Entonces, si se trata de usar bien la palabra de Dios, bueno, entonces yo debo manejar bien la Biblia. Y en la Biblia, hermanos, dijimos, a ver, casi no pintas, pero que sí raya, sí raya. Dijimos que en el Antiguo Testamento, vamos a poner aquí Antiguo Testamento. Ay, perdón, aquí va. Y si lo abreviamos más rápido, ¿verdad? Antiguo Testamento. Llegamos a la cruz de Cristo. Y después de la cruz de Cristo tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos libros en la Biblia pertenecen al Antiguo Testamento? ¿Mande? 39. ¿Y de nuevo? 27 libros. Eso no se nos debe olvidar. ¿Ok? Ya estamos listos para el examen. El Antiguo Testamento se divide en dos épocas, o en dos eras, o en dos dispensaciones. ¿Quién me las dice, la división? La era patriarcal y la era mosaica. Ok. Y esta era la que estamos viviendo. Ok. Y esta era cristiana comienza en el libro de Hechos. ¿Sí? De Hechos hacia adelante comienza la era cristiana. Y de ahí atrás la era mosaica y antes la era patriarcal. Okay. Me gusta mucho este texto porque este texto de Hebreos, alguien que lo lea por favor, Hebreos 1 y 2, resume lo que en sí, hermanos, las dos épocas. Nos da un panorama muy claro de las dos, la era pasada, el Antiguo Testamento, y la nueva era, la era cristiana. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, con calma que nos guste. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ok, ese es el 1, ¿verdad? ¿No? Sí, el 1. Dios, ¿qué? Habiendo hablado. Tiempo pasado. Dios pasado. habiendo hablado. ¿Qué más? En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos, dice 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo empieza el libro de los Hebreos? Bien hermoso empieza el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos empieza aclarándole a sus lectores que hubo un pasado, hubo un periodo de tiempo en el cual Dios se dirigió, Dios habló, Dios se entendió con su pueblo por medio de profetas y hablando de muchas maneras y muchas veces.
Eso lo hizo antes. Pero ahora dice, en estos postreros tiempos, en estos últimos días, por no decir que la era cristiana, nos ha hablado que aquí es el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos claramente una división. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Pasaron muchas cosas. Eventos que sucedieron en ese momento. Cuando Cristo murió hubo una obscuridad. El sol se oscureció. ¿Qué más sucedió ese día? Hubo un temblor, hubo un terremoto. ¿Qué más sucedió cuando Cristo murió? El velo que pertenecía al tabernáculo, el velo del templo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó por la mitad, dando a entender que ya había un acceso, dando a entender que lo que se hacía en el tabernáculo ya no tenía función, ya no tenía efecto. Debía entenderlo el israelita. ¿Qué más sucedió cuando Jesús murió? Temblor, oscuridad, se rasgó el velo. Les falta otra cosa bien importante. Hubo muertos que resucitaron. Todo eso usted lo puede ver en el libro, en los libros del Evangelio, en el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos describen que cuando Cristo murió, eso sucedió. Bueno, pero no solamente eso sucedió. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos dice, ¿qué cosa, hermanos? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Algo más sucedió allí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Oh, ok. O sea, murió por nuestros pecados, pero también ahí fue clavada la ley. Y dice la Biblia también en Efesios capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué más sucedió? Cuando Cristo murió pasaron muchas cosas, varios eventos importantes. Hubo un parteaguas en el tiempo. Hubo una situación que cambió 180 grados. ¿Sí? Hubo un cambio completo. Efesios capítulo 2, 14, por favor, ¿quién lo lee? Porque en nuestra paz que de ambos pueblos hizo una. Fíjense, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿A cuál se refiere? ¿Cuál eran esos ambos pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. Siga leyendo, hermano. De ambos pueblos hizo uno. De ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok, había una pared que dividía al pueblo judío y al pueblo gentil, una pared intermedia. No había unidad, hermanos. No había convivencia entre el pueblo gentil y el pueblo judío. No lo había. Ustedes saben, si ustedes pueden investigar en internet, en Google, que todo le dice. Y le puede preguntar, oye Google, ¿cómo se trataban antes los judíos y los gentiles? ¿Cómo trataban los judíos a los gentiles? Hermanos, dijo Pedro, le dice Pedro cuando entró a la casa de Cornelio, ustedes saben cuán abominable es sentarse a comer y entrar a la casa de un gentil. Ustedes saben, hermanos, los judíos consideraban, hermanos, a todos, nos consideraban a nosotros, ¿verdad? Que no somos judíos, como perros, hermanos. Vaya la expresión, disculpen. Era algo sucio, hermanos, para ellos. Era contaminarse, sentarse con un gentil a convivir, a comer. No, hombre, ¿cuándo? Pero Dios, Cristo Jesús, cuando muere, quitó esa pared. Ya no hay división. Los dos pueblos ahora son un solo pueblo. Oye, hermano, y es que el pueblo de Israel, que allá donde está ahorita, pues allá sigue el israelita. Él puede pertenecer a Cristo si obedece el Evangelio. Oye, el gentil,
que no conoció la ley, a través de Cristo puede ser pueblo de Dios también. Ese fue el 14. El 14, el 15, hermana. Dice, Aboliendo en su carne la enemistades, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanza para crear en sí mismo de dos uno solo, y Ándele. nuevo hombre, haciendo la paz. Ándele, Cristo hizo la paz entre dos pueblos. Hermano Humberto iba a decir algo, ¿no? Es interesante, hermanos, lo que sucedió en la cruz. ¿Ok? Vamos entendiendo. Estamos tratando de entender todo para usar bien la palabra de verdad. Para que no vengan y nos engañen diciendo, es que Dios manda, ¿verdad? Que hagamos esto. Que creamos en las profecías de Isaías, de Jeremías, que se van a cumplir acá. Algo que quiero aclarar. Todas las profecías de Jeremías, de Ezequías, de Ezequiel, de Daniel, estas profecías están acá en estos libros de Isaías, profetas mayores, incluso profetas menores. Muchos quieren usar las profecías para aplicarlas hasta acá en el 2025, o le voy a poner el 2026, que están por cumplirse. Quieren estirarlas hasta acá las profecías, hermanos. Profecías que hay en el Antiguo Testamento. Pero no. ¿Cómo sabemos? Mire que dice, hablando, porque toda profecía se cumple aquí, hermano, en Cristo Jesús. Lucas 16:16. ¿Qué dice Lucas 16:16, hermano? Así es. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas son hasta Juan. Hermano, entonces la profecía que dice Isaías no se aplica ahorita al gobierno que ahorita está poderoso, que está ahorita en el gobierno, porque es el que está profetizado. No, todo apunta aquí, hermanos. ¿Quiere otra cita para que entendamos esto? Mire, el otro pasaje está mismo escrito por Lucas, pero está en el libro sí, ahí mismo Lucas, capítulo 24, en el versículo 45, cuando Jesús se aparece a los que iban camino de Emaús. Estaban perturbados ellos, diciendo, oye, mataron a Jesús, al inocente, y mira todo lo que ha pasado. Y Jesús se acerca y dice, pues ¿qué traen? ¿Acaso no sabes lo que ha pasado? Le dijo Jesús a esos que se les apareció. Y él le dice, y ya la plática, y dice lo que Jesús le responde. Creo que el versículo que 44. Entonces les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen la escritura. Ok. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¿Qué escritura? Siga leyendo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ok. ¿Y luego? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Usted entonces leyó el 44 porque dice, esto es lo dicho, porque el 44 no dice ahí eso. Esto es lo que está escrito. El 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hable estando aún con vosotros. Ese es el 44. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Okay. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los salmos y todo lo que dijo la ley, ¿en dónde se cumplió? Lo leyó el versículo 44. En mí. Entonces, error de aquellos que quieren usar las profecías de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, diciendo, no, es que tiene que caer el imperio, porque ahí dice,
y ahorita no quiero dar nombres de gobiernos ni de líderes, pero ¿cuántos quieren acomodar esas profecías ahora a países poderosos, a personas de eminencia? Dice, yo me acuerdo que usaba cuando estaba esa de moda de famoso Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Es que esa es la profecía de que hablaba Isaías, y aplicaban estas profecías, las aplicaban hasta... No, todo lo que se dijo en la ley, en los salmos y los profetas, dice, se cumplió. Era necesario todo se cumpliese en mí. No estoy enojado, más me quedé. Ok, hasta aquí vamos entendiendo todo, hermanos. Nosotros estamos aquí. De hecho, hermanos, cuando Cristo viene, le digo, viene a cambiar todo. Antes era un pueblo, y este pueblo era el pueblo de Israel, consentido, favorito, amado, querido. Dios le envió profetas y le dijo a Israel muchas cosas. Pero llega Cristo, y cuando llega Cristo ya no nomás es Israel. Ahora aquí es la invitación para ¿quién? Para todo el mundo. Ir y predicar el evangelio a los israelitas nada más. No, a todo el mundo. Al judío primeramente. Hay que darle chance a ellos porque ellos están desde antes que tú. Ok, predíquele primero a ellos, pero también a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, pues las cosas cambian. Ahora acá en la era cristiana gozamos de muchas cosas que antes no había. ¿Cuáles cosas? Mire, tan solo lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 17. Nada más vea lo bendecidos que somos con la llegada de Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nada más que recibimos cuando llegó Cristo. Nada más la gracia y la verdad. ¿Para qué quiere más? Eso es lo que andamos pidiendo. Pero antes no. Tuvo que llegar Cristo. Hermano René Hernández. Sí, hermano. Sí. Inmediatamente después, como el establecimiento de la iglesia y la llegada del Espíritu Santo. Sí, sí. Dentro de esto y aquí en este más o menos, si esta es una línea del tiempo, más o menos hasta aquí llegaron el cumplimiento de las profecías. De la destrucción. Sí, y ya fue cuando, sí, exactamente. Años 70, que ¿cuánto ya tenemos? Pero toda la mayoría de las profecías en Cristo Jesús. Y bien dice el hermano, una que otra, como la llegada del Espíritu Santo profetizada por Joel, llegó en esos días adelante que murió. Otra profecía, la destrucción del templo de Jerusalén. 40 años después de que Cristo murió fue que se cumplió. De ahí en fuera, hermanos, no hay profecía que se quiera estirar hasta acá, no hay. Eso lo dice también a Juan cuando estaba él dice que él, hablando de Juan, prácticamente quedará cuando el cielo se active, y así fue. Juan, el amado de Dios, fue el último, al año 100, y prácticamente fue. Gracias, hermano.
Cuando Jesús estuvo aquí, hermanos, dijo algo muy interesante. Aquí en el capítulo Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a leer el capítulo 2, 19 al 21. Hay algo interesante que quiero que veamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Hasta el 21. ¿Hasta qué? 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Oye, fíjense lo que dijo Jesús: destruyan este templo y yo en 3 días se lo levanto. Así se levanta, en 3 días. ¿Cómo que tú en 3 días lo levantas? ¿Sabes que se tardó en construir cuántos? 46 años. Y luego vienes y que en 3 días lo levantas. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? ¿Que iba a construir un templo? Sino que iba a resucitar. ¿Sí? Pero si leemos, a ver, Isaías, y si leemos este de Colosenses 1:18, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Se refería nada más a su resurrección? ¿O a qué se refería Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿a qué se refería? ¿Sí lo leíste ahí? Refiriéndose de su cuerpo, ¿verdad? Sí, pero ¿y quién es su cuerpo? ¿Quién? Exactamente. En esta era cristiana tenemos lo que llamamos la iglesia. Él decía: este templo ya no va a ser necesario, porque yo voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia es mi cuerpo. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ok. Entonces, la iglesia, dentro de la era cristiana, es ahora lo que era antes esto, ahora esto es para Dios. La iglesia es la niña de sus ojos. La iglesia es el pueblo consentido de Dios. La iglesia es todo para Dios en esta época. Israel ya no es, ¿verdad? No. Porque en otras denominaciones dicen que siguen hablando de Israel, que va a venir por su pueblo. Ahorita los judíos, hace cuenta ya son sectas. ya tanta secta que hay. Exactamente, porque ya en su ego de que ellos fueron los escogidos, se han perdido mucho más. Ya, acuérdense que hizo Jesús, quitó la pared intermedia de separación. Ahora, para que este Israel llegue a ser parte de este, tiene que ser por Cristo. Israel tiene su significado, ¿no? Así como Manuel. Israel tiene su significado, su nombre, el que pelea con Dios. Y lo fue, hermano, sí lo fue. ¿Tiene ventajas Israel ahora? Bueno, en que se le está dando la oportunidad a él primero de entrar. Se le dio la oportunidad de entrar primero al reino, que es la iglesia. Pero tiene más responsabilidad, ¿no? En el sentido de que como sabían desde antes, pues más. Ahora, estos Dios los preparó desde antes, como dice Erlich, los preparó desde antes, mucho tiempo, para la llegada de Jesús. Y dice Manuel, en el día del juicio tengan más responsabilidad de estos, porque con tiempo tuvieron la ley, su palabra, los profetas, para que entendieran esto, hermanos. Hoy día siguen rechazándolo a Cristo. Pues por eso está ahorita un poquito, ¿no? Porque hay muchos de Israel que pues, ya se acaban a la verdadera iglesia. Ok, sí, las puertas están abiertas, hermano. Pero están ahí que no. Esa lucha.
Jesús les reprocha escudriñar las escrituras porque en ella ustedes creen que tienen la vida eterna, pero ella lo que hacen es dar testimonio. Ella lo que están es hablando de que yo iba a venir, está diciendo Jesús, a salvarlo. Y ustedes quieren entender otra cosa. Claro, hermano, vértelo, hermano. A los suyos vino. A los suyos vino, y los suyos No lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio les ha dado potestad. potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. El saber manejar la doctrina, nosotros los creyentes, los miembros del cuerpo, es muy necesario porque nos damos cuenta que los que quieren usar el Antiguo Testamento están violando la ley de Dios. La usan mal por conveniencia o por ignorancia. Una de El dos. mayor del tiempo es conveniencia. Agarran de acá, quieren ponerlo acá. Parche viejo En lugar nuevo. en paño nuevo. No se puede. Necesitamos saber distinguir Exactamente. para que no nos engañen y para poder ayudar a los que andan así. Claro. Que el diezmo y que la gritería y que el... ¿Dónde La está? danza. Acá en el Antiguo Pacto. ¿Y qué andas haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde ¿De andas? nuevo? Hermano René. Que yo también un poquito ahí estaba hablando de eso. En Mateo 24, en mi vida habla, Jesús está hablando acerca del templo, de hecho, en el año 70 fue destruido. Por eso los judíos no regresaron a casa de Dios después. No había el templo destruido que iba a ser destruido en el país. Años. Yo solo sabía que esa era chica. Sí, o sea, tantos años perdidos, ¿no? El templo que estaba bajo el tiempo que había sido Destruido destruido. en el año 70. Gracias. Isaías. Sí. ¿Puedes explicarme Mateo 21, verso 42 a 43? Y le dijeron a los malos destruirá. Mateo 21, 42, 40 y qué? 43. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Esos dos? ¿Y el que sigue? 42. 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Precisamente es lo que venimos hablando nosotros. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando que viene el Mesías, el Cristo, ¿sí? Y esa figura de una piedra angular, una piedra principal. La piedra angular era la piedra que fungía como la cabeza, la base donde se construía el edificio, ¿sí? Ellos, cuando llega Jesús, en lugar de recibir lo que hicieron con Jesús, lo mataron, lo desecharon. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Para ellos fue la promesa. ¿Dónde se estableció la iglesia? ¿Dónde fue que el Señor Jesús realizó sus milagros, su predicación, su enseñanza? Sí, hermanos, de hecho Jesús no salió de un radio de ¿cuántos? En millas, ¿cuántos? ¿Unas 50 millas? ¿Menos? No salió, todo se concentró allí en Palestina. Galilea, Jerusalén y algo en Samaria. ¿Qué dijo? Ahí está la higuera. La higuera decía que iba a dar fruto, pero no encontró fruto. ¿Te acuerdas de la higuera que maldijo? Una higuera que cuando iba caminando la quedaba ahí, no sé cómo es en inglés. ¿Y qué dijo? No hay. Como dijo el hermano Hernández, a lo suyo vino. O sea, él venía por su pueblo, pero lo rechazaron. Pero allí fue donde entramos nosotros, que es un remanente que él tenía,
el remanente que viniera haciéndolo a los que... Pues la salvación es para quien quiera. Dice Hechos 3, Hechos capítulo 2, en el 40, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor Dios llamare. Para todos, ¿sí? Entonces, ese reino no perteneció. O sea, ellos como Israel fueron desechados. No porque Dios tenía plan de desecharlos, sino porque ellos no quisieron. Vamos a dárselo a quien sí quiera. Y de hecho hay varias parábolas. La parábola de aquella de la boda, del que hizo fiesta de bodas. Vayan, invítenlos. No tenemos tiempo. Ok, vayan, inviten entonces a todo el que se atraviese. O sea, se los viene diciendo. Así que en este caso, ahora la iglesia es tan especial que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire los adjetivos que utiliza para referirse a la iglesia ahora. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Cristo como de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la iglesia es eso. Eso somos nosotros. Y todo aquel que obedezca al Evangelio viene a ser ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso somos ahora. Por eso debemos sentirnos bendecidos. Mire, y dice la Biblia en Colosenses, capítulo que viene siendo, déjame ver si lo tengo aquí, si no lo digo. Colosenses capítulo... Perdón, es Gálatas capítulo 3. ¿Quiénes ahora? ¿Quiénes son del pueblo? Gálatas capítulo 3. ¿Quién lo lee, por favor? El 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham ahora? ¿Los de sangre o quiénes? Los de fe. Los de la fe son los hijos de Abraham ahora. Ya no los de la sangre. Hermano René. Ciertamente. Primeramente por judíos. ¿Correcto? Claro. Después del capítulo 10, puerta se abre a los gentiles, conforme. Gracias. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Los de sangre o los de fe? Leo el 8, hermano. Por favor. Dice, y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti. ¿Ok? Y ya para ir cerrando, hermanos. Ahí mismo, hablando del pueblo de Dios ahora, Gálatas 6:15. ¿Qué dice Gálatas 6:15 y 16? Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia será a ellos y al Israel de Dios. Me gusta que ya hay un Israel ahí. ¿Cuál es el Israel de Dios? Usted que es miembro de la iglesia. Es el Israel de Dios. Hermanos, no sé si se está quedando claro o está quedando más enredado. Hermana Valeria, ¿está bien? Hermano. Ahorita el conflicto que hay en la Franja de Gaza, los israelitas, por el lado de Dios, la gente dice que tanto ser humanos, tanto niños, pero es que no están bien informados o no están bien documentados, porque todo viene desde antes, hermano. Todo esto que está pasando ahorita. Sí. Y no que los niños, ni que Dios nos mire a los niños, bueno, es que Dios nos mira con ojos iguales, porque Dios no. Claro. Sí, tanto que es producto de toda una historia atrás. Ya bueno, iba a terminar, hermano, pero
Tengo aquí un pasaje muy importante. Salud. Deuteronomio 18:15 y leemos el de ahí, del 15, leemos luego el 17 y el 18, por favor. Deuteronomio 18, eso se dijo en el Antiguo Testamento, lo dice escrito ya por Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Profeta te voy a levantar, como tú, Moisés, y a él lo vas a escuchar. El 18, por favor, del mismo Deuteronomio 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ajá, y termine con el 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y si ahí con ese, si el que no lo oye, yo le voy a pedir cuentas. Aquel que no oye a ese profeta que le voy a levantar, tiempo futuro, le voy a pedir cuentas. Cuando llega Cristo, manda a sus apóstoles, y Pedro utiliza esa profecía allá en Hechos capítulo 3, versículo 22. Y ese profeta que dijo Dios que iba a levantar, ¿a quién se refería? Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Y el 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ándele. ¿A quién cree que se estaba refiriendo ya Pedro? Entonces podemos entender que los judíos que no escuchan a Jesús, pues ya no son pueblo. Ya no son aunque pueblo. sean judíos. Exactamente, ahí está. Todo aquel israelita que no se atreva y decida obedecer o oír a Jesús, será desechado. Está clarito ahí. Así que esto que se había dicho en el Antiguo Testamento, profeta te voy a levantar, viene Pedro hablando de que ese profeta, ese hombre que iba a ser levantado por Dios, se llama Jesucristo. Ahora a quien debemos escuchar es a Jesucristo. Quien tiene toda autoridad es Jesucristo. Quien manda y pone las reglas es Jesucristo. Nadie más. Nadie puede venir a predicar una enseñanza diferente a la de Cristo, porque Él es el que manda, el que tiene toda autoridad. Cualquier iglesia que se diga llamar iglesia de Cristo y no se basa en los principios de Cristo, no es la iglesia de Cristo. Por eso termino con este pasaje. ¿Cuál pasaje? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Con ese termino, para que entendamos que todo lo que hagamos aquí en la iglesia, ya sea de palabra o sea de hecho, tiene que ser bajo la autoridad, bajo la orden, bajo el mandato de Cristo. ¿Quién lo lee? Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es. Y cuando dice en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesús, no está diciendo que yo repita cada vez, en el nombre del Señor lo voy a hacer. No. Ahí se refiere bajo la autoridad y bajo el poder, bajo el dominio, bajo el mandato de nuestro Señor Jesús. Todo lo que hagas y todo lo que hables, hazlo bajo la autoridad, bajo la enseñanza, dirección y conforme a lo que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces, si decimos que somos la iglesia de Cristo, tenemos que obedecer a Cristo. Si empezamos a poner nuestras reglas, nuestros mandamientos, nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras opiniones, entonces ya no es Cristo dirigiendo su iglesia, ya es por hombres, ya es doctrinas humanas. Acuérdense, Él dijo, yo les voy a levantar un profeta. Pedro llega y dice, este profeta que iba a levantar es Cristo, y cualquiera que no escuche será desarraigado, será quitado. Entonces, por eso es importante que hoy todo lo que se diga y se enseñe sea ordenado, dicho
indicado por nuestro Señor Jesucristo. Oye, y Moisés y Abraham, Dios los bendiga, ¿dónde están? Tuvieron su propósito, Dios los usó, pero ahora quien manda y ordena es Cristo Jesús. Todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, son 7:57, así que hasta ahí le dejamos. Ojalá que hemos entendido un poquito, pero si ven cómo les tengo que trazar otra vez patriarcal, mosaica y cristiana para que nos ubiquemos en los tiempos y estemos bien ubicados en qué dispensación estamos y en qué ya no estamos y cómo las cosas se fueron dando. No sé, hermana Giovanna, si ya le quedó más claro o la enredé más. Sí, estoy. Sí. Ok, ese es mi idea. Isaías, más o menos. Entonces, sigue viniendo Isaías para que vayamos entendiendo un poquito más. Y qué bueno que preguntas. Qué bueno, qué bueno. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.